Esta ensalada navideña se hace en minutos y sorprende a todos. En Qué Rico Recetas ya estamos llegando al final de esta temporada de ensaladas navideñas. Y preste atención porque esta ensalada que vamos a preparar es de esas que uno repite toda la temporada. Así que quédese hasta el final para que no se pierda ningún detalle. Si le gustan estas ideas, suscríbase, guarde este video, déjele un me gusta y compártalo, que eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndole recetas fáciles y deliciosas. Inicio esta sabrosa ensalada con una piña madura. La lavo muy bien, le retiro la cáscara y los puntos negros que pueda tener. Luego corto en rodajas y tomo las 3 que necesito para esta receta. Después corto esas rodajas en cubos pequeños. Vea pues cómo empieza a oler rica la piña. ¿A usted le gusta más dulce o un poquito ácida en las ensaladas? Pongo la piña en una olla y agrego una cucharada de azúcar. Cocino en sus propios jugos hasta que estos se hayan evaporado, así obtenemos un sabor concentrado y delicioso. Sigo con 3 kiwis. Los lavo muy bien, les retiro la cáscara, corto en rodajas y luego en cubos medianos. Este ingrediente me gusta mucho porque aporta un toque ácido natural, que combina perfecto con la piña y el yogurt. ¿A usted le gusta el kiwi más ácido o maduro para las ensaladas? Vea pues, si ya se quedó acá viendo el video, aproveche y dé ese pasito que falta. Suscríbase, no se vaya de puntica sin hacerlo. Ese clic nos une, nos impulsa y nos ayuda a seguir trayéndoles recetas buenas todos los días. Ahora uso 50 gramos de almendras enteras. Me ayudo de una tabla y un cuchillo y las corto en trozos pequeños. Me encanta este ingrediente porque le da un toque crujiente y nutritivo a la ensalada, aportando grasas saludables y proteína. Vea pues, este toque crocante hace que cada bocado sea más interesante. ¿Usted dejaría las almendras así o las trituraría un poquito más? Paso a una manzana roja. La lavo muy bien, la corto en rodajas y descartando su centro o corazón y sus semillas, la corto en cubos pequeños. La manzana aporta frescura y un toque crujiente que equilibra muy bien con las frutas más suaves. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Continúo con una manzana verde. Hago el mismo proceso que con la manzana roja. Este contraste entre la manzana roja dulce y la verde un poco ácida me encanta. ¿Usted prefiere manzana roja, verde o mezcla de las dos en sus ensaladas? Llega el momento de combinar todo. En una ensaladera agrego primero la manzana roja, luego la manzana verde, los cubos de kiwi, las almendras y finalmente la piña. Todo se ve colorido y apetitoso. Vea pues cómo se empieza a ver la ensalada. Ahora paso a preparar el aderezo, que para mí es uno de los secretos de esta ensalada. En otro recipiente agrego 2 cucharadas generosas de yogur griego natural, que es mi condimento preferido por la cremosidad ligera que aporta. Luego agrego el jugo de un limón y una pizca de sal. Bato muy bien hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Este aderezo realza los sabores de la fruta sin opacarlos. Preste atención, este paso es clave para que cada bocado tenga el balance perfecto de sabor y frescura. Finalmente, incorporo el aderezo sobre la ensalada y mezclo con cuidado, asegurándome de que cada fruta y cada almendra quede cubierta por la crema. Al servirla, la ensalada ya se ve fresca, colorida y con esa textura cremosa que tanto me gusta. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada es ideal para acompañar un almuerzo navideño con pollo al horno, pavo, carnes frías o incluso sola como deserte ligero y saludable. Y bueno, cuénteme en los comentarios si le gustó esta combinación, si cambiaría algún ingrediente o cuál fruta es su favorita para este tipo de ensaladas. Déjele un me gusta si le antojó, compártala con alguien que ame las ensaladas navideñas, guárdela para después y suscríbase al canal para no perderse lo que viene. ¿La prepararía tal cual o añadiría algún toque extra como arándanos o miel? Los leo, vea pues.